hablemos y definamos realmente lo que consiste este módulo, ¿no? Porque este módulo pues trata acerca de escalar y optimizar, pero bueno, entonces respondamos la pregunta, ¿qué es optimizar y qué es escalar? Y para ello quiero mostrarles otra metáfora. ¿Sabe que me gusta a mí a trabajar y hablar con metáforas? ¿Ok? Entonces para ello quiero mostrar esta metáfora que está muy, pero muy interesante. Y consiste en lo siguiente, miren acá. Optimizar es como un filtro, ¿no? Digamos que significa optimizar, ¿ok? Optimizar es como un filtro, ¿ok? Que es sencillamente filtrar lo rentable y lo que no es rentable. O sea, optimizar significa eso, filtrar lo que es rentable y lo que no es rentable. Optimizar significa lo que funciona y lo que no funciona. O sea, optimizar es, esa malla que filtra lo que funciona y lo que no está funcionando. ¿Me explico? O sea, es decir, vamos a dejar lo bueno y vamos a dejar y vamos a eliminar lo malo, se podría decir, o la que no está en nuestras condiciones para ser rentables, ¿no? Entonces, para ello pongo esa metáfora como un filtro. Miren acá. El número mágico literalmente va a ser nuestra señal y saber si es rentable o no es rentable. Por esa razón era tan importante sacar el número mágico. Por esa razón, en el módulo pasado le mostré la calculadora de presupuesto y le hablaba acerca del número mágico, ¿cierto? Le nombré muchas veces el número mágico. Y es por esa razón, porque gracias a ese número mágico sabremos si nuestra campaña es rentable o no es rentable, ¿cierto? Si nuestra campaña está en nuestros costos, significa que es rentable. Si nuestra campaña publicitaria supera ese número mágico, es decir, que supera nuestros costos, significa que no es rentable. Entonces, en ese caso, tocaría como tal, pues eliminar o cambiar. Y si está a nuestros costos, pues significa que está bien, sabes que es rentable. Entonces, miren acá, o sea, literalmente optimizar es ese filtro. Filtra lo que funciona y de lo que no funciona. Filtra lo que es rentable y lo que no es rentable. Entonces, miren acá, el número mágico, pero si está sobre el número mágico, por ejemplo, yo tengo unos costes, ¿cierto? Y mi campaña publicitaria tiene unos costes mayores a mi número mágico, significa de que está acá, ¿sí ves? O sea, es mayor número mágico, significa que se queda arriba, es decir, que es lo que eliminamos. Y en cambio, por ejemplo, si mi campaña es menor a mi número mágico, ¿cierto? Es decir, los costos de mi publicidad son menores a mi número mágico, o sea, es decir, estoy pagando incluso muchísimo menos, ¿cierto? Que lo que tengo que esperar a pagar, pues significa que está yendo muy bien, ¿sabes? Significa que es muy, pero muy rentable la campaña. Y por esa razón, aquí aparece campañas rentables. ¿Sí? Entonces, literalmente optimizar significa eso, filtrar de lo que funciona y de lo que no funciona. ¿Ok? Entonces, acá explico en la parte de eso. Optimizar es apagar los anuncios que no funcionan y crear nuevos. ¿Ok? Optimizar es apagar los públicos o conjunto de anuncios que no funcionan y crear nuevos. Optimizar es dejar intactos los anuncios que funcionan. Optimizar es dejar intactos los públicos que funcionan. ¿Sí viste? Entonces, literalmente optimizar es esto, es apagar o crear aquellos anuncios, o sea, perdón, si tu anuncio no funciona, ¿cierto? Si tu anuncio no funciona, si tu anuncio, por ejemplo, supera tu número mágico, o sea, si analizamos tu anuncio y tu anuncio tiene unos costes muy elevados, los costes por conversación superan el número mágico, en este caso tocaría apagar el anuncio y crear nuevos anuncios, ¿cierto? Lo mismo sucede con los públicos. Si el público, si el conjunto de anuncios total tiene, pues, o sea, el coste como tal es mayor a mi número mágico, toca apagar ese conjunto de anuncios, ¿cierto? Apagar ese público y crear nuevos públicos, nuevas segmentaciones, ¿ok? Y también optimizar significa esto, dejar intactos aquello que ya funciona. O sea, si ya, lo mismo que aparecía acá, mira, si ya tengo unos anuncios, unos públicos que sí me están funcionando, pues en ese caso sean intactos, ¿para qué le vamos a tocar, ¿cierto? Y también lo que les explicaba, o sea, si aquello que no funciona, pues en ese caso toca apagarlo y crear nuevas cosas, ¿ok? Entonces, como pueden ver, sencillamente es ese filtro en el cual separamos lo bueno de lo malo se apaga y se crean nuevas cosas, ¿cierto? Si tenemos anuncios, campañas, públicos que no nos están funcionando, es decir, que son más costosos que nuestro número mágico, en ese caso toca apagar y crear nuevas cosas, ¿cierto? Apagar anuncios, apagar públicos y crear nuevos públicos y nuevos anuncios, ¿ok? Si ya tenemos anuncios y públicos que sí funcionan, ¿cierto? Que están por debajo de nuestro número mágico, en ese caso, se dejan intactos porque ya están funcionando, o sea, así decir, si están trabajando con nuestro número mágico, es decir, están trabajando con ese número en el cual somos rentables, pues ¿para qué lo vamos a pagar? ¿Cierto? O sea, ¿para qué lo vamos a pagar? Entonces, eso sería. Entonces, acá, miren acá. Y para tomar esas decisiones, nuestra base siempre va a ser el número mágico, lo que les he explicado anteriormente, ¿sí ves? Y para tomar esas decisiones, o sea, para saber si es rentable o no rentable, para saber qué apagar y qué no apagar, siempre nuestra base va a ser número mágico. Si estamos dentro de nuestro número mágico, se deja prendido. Si estamos sobre nuestro número mágico, es decir, estamos pagando mucho más, en ese caso toca apagar y crear nuevas cosas, nuevos anuncios, nuevos públicos, ¿ok? Y luego ya por último está la parte de escalar, o sea, esa es la parte de optimizar. Ahora vamos a explicar qué significa escalar. Escalar significa aumentar el presupuesto o esfuerzo en aquello que ya funciona. Es decir, por ejemplo, tenemos una campaña que no está funcionando de maravilla, ¿cierto? O sea, que está dentro de nuestro número mágico, que somos rentables con esa campaña, nos está yendo muy, pero muy bien. En ese caso, podemos
en vez de dejarlo intacto, ¿sabes? Pues podemos optimizar lo que sería dejarlo intacto. Pero también en ese caso podríamos tal vez escalarlo. ¿Qué escalar qué significa? Sería aumentar presupuestos o esfuerzos. ¿Qué significa? Por ejemplo, tengo la campaña que ya me funciona. En ese caso lo que podría hacer es aumentamos el presupuesto. Estoy invirtiendo $10 en esta campaña que ya me funcionan. Lo que podría hacer es aumentar el presupuesto a $20, a $15, a $100, ¿sabes? O sea, ya pasamos de invertir una cantidad a duplicarle, triplicarle el presupuesto. Con ello, pues va a tener mejores resultados. Pero obviamente se debe hacer de una mejor manera que en este programa obviamente te explicará cómo escalarlo, ¿ok? Entonces, escalarlo es decir, literalmente aquello que no me funciona, enfoquémonos en eso, ¿cierto? Si ya me funciona un anuncio, una campaña, pues metámosle más presupuesto, metámosle más esfuerzo, porque eso pues es la nave, ¿cierto? Que nos ayudará a despegar nuestra rentabilidad. Así que chicos, ahí es tu definición de escalar y de optimizar. Optimizar significa literalmente filtrar lo rentable que no es rentable. Y escalar significa aumentar el presupuesto y esfuerzos de aquellas campañas que son altamente rentables para así despegar nuestra rentabilidad. Vale la redundancia. Así que nada, chicos, espero que te haya gustado la clase y pues continuamos.